O firmas, o te largas de aquí, me gritó Casilda, mi esposa de 15 años de matrimonio, en la casa que yo había construido ladrillo a ladrillo con mis propias manos. Su amante abogado estaba al teléfono en altavoz, como un juez leyendo mi sentencia de muerte. No grité, no hice escándalo, simplemente tomé el bolígrafo, firmé mi nombre, dejé las llaves y el anillo, y me marché. Incluso pude escuchar sus risitas ahogadas detrás de mí. Todos pensaron que habían ganado, pero no sabían que ese documento no era una rendición, sino una bomba que yo mismo les había entregado y que estaba a punto de explotar. El espectáculo comenzaría a la mañana siguiente con esa llamada telefónica que la haría temblar de terror. Era un martes lluvioso típico de Yorkshire. Estaba sentado en el apartamento que había alquilado temporalmente, sosteniendo una taza de té fuerte de Yorkshire, vistiendo mi vieja chaqueta Barber, esa que Casilda odiaba que usara. Vulgar, anticuada, huele a alcohol y barro, solía decir. Ahora, usándola, me sentía como si llevara una armadura. Hasta ayer por la noche, aún era el dueño del Grupo León Dorado, con pubs valorados en casi 10 millones de libras, una mansión victoriana de 2,5 millones de libras, y una esposa que creía que me amaba. En este momento, según ese acuerdo, ya no tenía nada. Al menos eso era lo que ellos pensaban. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Federico, mi viejo contador, ese zorro astuto que había trabajado durante casi 30 años, una de las pocas personas en las que podía confiar. Es la hora, viejo amigo. Los primeros acreedores ya han llamado a la empresa. Eliseo debería haber recibido la carta de los abogados de Catherine Espinas. La voz de Federico tenía un toque de malicia, como cuando éramos niños y habíamos robado manzanas con éxito. ¿Hay cámaras?, pregunté, imaginando la expresión de ese bastardo arrogante al recibir la carta legal. Organicé algo mejor que eso. Eliseo acaba de llamar a Casilda, furioso como un gallo derrotado, rió Federico. Estaba gritando en su oficina sin ni siquiera cerrar la puerta. Marisol, ya sabes, la recepcionista, escuchó algunas palabras clave. Trampa, Espinas, millones, y la más fuerte, mi licencia está acabada. Se dice que incluso la gente de la oficina contable de al lado vino a ver qué pasaba. ¿Qué deduces de estos fragmentos?, pregunté ansiosamente, queriendo conocer cada detalle. Creo que el pez ya se tragó el anzuelo completamente, respondió Federico con malicia. Según la descripción de Marisol, Casilda al principio arrogantemente dijo que seguramente era tu culpa, pero entonces Eliseo le gritó por teléfono algo como, firmar contratos sin leer, ¿a esto le llamas ser un comerciante astuto? Después Casilda lloró, diciendo que inmediatamente te demandaría por fraude, y Eliseo le respondió, ¿demandar por qué? Fui yo quien revisó personalmente el contrato. Me reí ligeramente y tomé un sorbo de té. Gracias a ti, Federico. Sin ti, nada de esto habría sido posible. No en vano hemos planeado esto durante tanto tiempo. No digas eso, Fabricio. Fueron ellos quienes te traicionaron primero. Solo te ayudé a equilibrar la balanza. Como solía decir mi padre, nunca molestes a alguien que parece fácil de tratar, porque suelen haber sido pacientes durante mucho tiempo para volverse así de fáciles. Eres el ejemplo perfecto de, no golpees a quien te sonríe, pero siempre golpea en la cara del villano. Tienes razón. Colgué el teléfono y me acerqué a la ventana. Las gotas de lluvia corrían lentamente por el cristal, como cada paso de mi plan, lento pero imparable. Habían pasado exactamente 6 meses desde que descubrí la traición, pero se sentía como toda una vida. Hace 6 meses, si alguien me hubiera dicho que Casilda me traicionaría, me habría burlado. Pero la vida está llena de ironías. Esa noche, debería haber estado en Leeds en una feria de distribuidores de alcohol, pero se canceló debido a una nevada. Cuando abrí la puerta de casa, queriendo darle una sorpresa a mi esposa, la sorprendida fui yo. Había un olor extraño a colonia en casa, no era mía, y por supuesto tampoco podía ser de Casilda. Era un perfume masculino caro y denso, con un toque de aroma de cigarro. Mi primera reacción no fue ira, sino confusión. ¿Tal vez visitantes? Pero Casilda nunca recibía huéspedes en casa,
Prefería reunirse en cafeterías o restaurantes elegantes. En la mesa del recibidor había un ticket de estacionamiento, fechado hace 3 días, del Hotel Betis Teas. Este era el hotel de 5 estrellas más lujoso de la zona, con habitaciones de al menos 300 libras por noche. Curiosamente, ese día Casilda me había dicho que iba a un salón de empresarias en el centro de convenciones del centro, que no requería conducir en absoluto. Más curioso aún, el restaurante de este hotel había sido calificado por la guía Michelin como uno de los lugares de cita más románticos de Yorkshire. No la confronté inmediatamente, sino que decidí realizar un pequeño experimento de pesca. A la mañana siguiente durante el desayuno, mencioné casualmente, «Oye, cariño, ¿recuerdas a Bill? ¿El amigo que tiene la empresa de detectives privados? Dice que su empresa está haciendo una promoción, pueden ayudar a investigar a los competidores comerciales». Estaba pensando si usarlo o no. Después de todo invertimos mucho dinero en el proyecto, bodega, necesitamos asegurarnos de que los socios sean confiables. La mano de Casilda sosteniendo la taza de café claramente tembló, una gota de café salpicó en su vestido blanco Marc Jacobs de 400 libras que más le gustaba. Oh, no será necesario, su voz se elevó ligeramente, nuestro negocio no necesita esos métodos sucios, afectaría la imagen de la empresa. Además, ¿es confiable la empresa de tu amigo? ¿Los tribunales reconocen lo que investigan? Esta reacción era un poco exagerada. Casilda siempre había sido una persona que defendía que en los negocios no hay moral, nunca despreciaba ningún método que pudiera obtener ventajas. Incluso había sugerido una vez que contratara gente para robarle empleados a la competencia. ¿Y ahora, de repente se preocupaba tanto por la ética comercial? Su reacción solo podía significar una cosa, tenía algo que ocultar. Tienes razón, olvídalo. Fingí indiferencia, pero en mi corazón ya había decidido investigar a fondo. Esa noche, cuando ella fue al gimnasio, comencé mi propia investigación. En su tocador, encontré un nuevo lápiz labial, con la etiqueta del precio aún puesta, costaba 98 libras, muy por encima de lo que normalmente estaba dispuesta a gastar en cosméticos. Al lado había una caja de productos de cuidado facial franceses de alta gama, valorada en al menos 300 libras. Como una mujer que había controlado los gastos domésticos durante años, Casilda de repente era tan generosa consigo misma. No era usual. También había un recibo de un restaurante elegante, fechado exactamente el día de su supuesto salón de empresarias, con un consumo de 280 libras, suficiente para que 2 personas disfrutaran de una cena lujosa. Más sospechoso aún era su tablet, con la pantalla bloqueada, pero el indicador parpadeaba constantemente. Por intuición, probé algunas posibles contraseñas. Primero ingresé su cumpleaños, incorrecto. Luego nuestra fecha de aniversario, también incorrecto. Fruncí el ceño pensando, cuando de repente recordé algo de hace un mes, cuando Casilda estaba organizando recuerdos universitarios, vi sin querer que había escrito una línea pequeña a lápiz en la parte posterior de un álbum viejo, EIC, comenzó en el cumpleaños de Keats. En ese momento no le presté atención, pensé que era solo algún recuerdo universitario. Ahora este detalle apareció repentinamente en mi mente, debería ser Eliseo, ambos se habían graduado en literatura inglesa, y Keats era el poeta favorito que Casilda había mencionado. Ingresé el cumpleaños de Keats, la pantalla se desbloqueó. La elección de esta contraseña en sí misma era una señal de alarma, no usó una fecha relacionada con nuestra relación, sino una fecha relacionada con sus recuerdos compartidos con Eliseo. Este descubrimiento fue como un cuchillo, clavándose profundamente en mi corazón. En la tablet había una aplicación de mensajes encriptados llamada Gestión de Proyectos, con un icono aparentemente inofensivo. La abrí y vi una serie de registros de conversación con alguien llamado E. El mensaje más reciente hizo que mi sangre se congelara instantáneamente. El acuerdo ya está listo, perfecto. Él firmará, sin duda. Una vez que firme, el grupo León Dorado será nuestro, y él no tendrá nada. No puedo esperar a deshacerme de ese olor a alcohol y malta de su cuerpo, incluso el perfume Tom Ford no puede cubrirlo. 20.
Mis dedos temblaron mientras rápidamente tomé fotos de estas conversaciones con mi propio teléfono. Deslizando hacia arriba, aparecieron más conversaciones, detalles de sus planes, horarios y lugares de citas, incluso burlas e insultos hacia mí. Su ridículo acento rural, sus manos ásperas, su actuación embarazosa en ocasiones elegantes. Cada palabra era como un cuchillo, clavándose profundamente en mi corazón. ¿Viste las miradas de esa gente hacia él en la recepción de anoche? Como si estuvieran viendo un gorila en el zoológico. Realmente no puedo creer que lo haya soportado tantos años. Es solo un cajero automático que camina, escribió Casilda en un mensaje. Ten paciencia, querida. Pronto ya no tendrás que soportarlo más. Confía en mi plan, resiste unos meses más. Cuando se extienda la noticia del fracaso de su inversión en el extranjero, firmará obedientemente. Para entonces, seremos millonarios, y él solo podrá volver a su sucio pequeño pup a lamerse las heridas solo, respondió E. Pero lo que más me sorprendió fue una captura de pantalla de un correo electrónico, de un lugar llamado Bufete de Abogados JPS, con el encabezado Estrategia de División de Bienes en Divorcio. El correo detallaba un plan sobre cómo transferir los activos más valiosos de la empresa a nombre de Casilda sin alertarme. Primero, necesitamos hacer que Fabricio crea que la empresa enfrenta una crisis financiera, para que esté ansioso por deshacerse de la carga. Segundo, el acuerdo debe parecer favorable para él, hacerle creer que está protegiendo sus activos personales. Finalmente, el momento es crucial, debe presentarse cuando él esté emocionalmente más decaído, para que no examine cuidadosamente los detalles, decía el correo. Obviamente era Eliseo Serrano, un abogado comercial de cierto renombre en Yorkshire, también compañero universitario de Casilda. Era uno de los socios del bufete de abogados JPS, especializado en casos de divorcio de alto patrimonio. Siempre había tenido un cuidado especial hacia Casilda, lo que yo había atribuido a networking profesional, pero ahora, todo tenía sentido. Revisé rápidamente el resto de los mensajes y descubrí su plan final, usar un acuerdo de divorcio aparentemente justo que en realidad me haría renunciar a todos los derechos sobre la empresa, incluyendo esos activos que poseía antes del matrimonio. Y Eliseo, como asesor legal de Casilda, se aseguraría de que este acuerdo resistiera el escrutinio judicial. Más nauseabundo aún, ya habían planeado cómo celebrar su victoria. Cuando todo se calme, iremos a las Maldivas de vacaciones, con su dinero, a vivir en esas villas sobre el agua que él nunca podrá costear, escribió Eliseo en un mensaje. Cuidadosamente volví a colocar la tablet, asegurándome de que todo permaneciera como estaba. Luego, fui a la cocina y me serví un vaso del whisky más fuerte. No para adormecerme, sino para aclarar mi mente y pensar en mi plan de contraataque. Lo que sentía no era solo el dolor de la traición, sino también la humillación de haber sido engañado. Casilda y Eliseo obviamente pensaban que yo era solo un hombre inculto, fácil de manipular por élites como ellos. No hay pared en el mundo que no deje pasar el viento, me dije a mí mismo, era algo que mi padre solía decir. A la mañana siguiente temprano, fui a ver a Federico. Era un viejo amigo de mi padre, me había ayudado con la contabilidad cuando fundé mi primer pub. Su oficina era modesta pero ordenada, las paredes llenas de viejos certificados de contabilidad, en el escritorio había una calculadora que parecía más vieja que él. Era un contador de la vieja escuela, no confiaba en la tecnología moderna, pero tenía una sensibilidad casi obsesiva hacia los números. Una vez detectó de un vistazo un problema en las cuentas de uno de mis proveedores, lo que finalmente me ayudó a evitar un mal negocio. Fabricio, te ves como si acabaras de salir del infierno, me dijo sin rodeos, pasándome una taza de café. ¿Qué pasó? ¿Volviste a pelear con Casilda? Puse toda la evidencia frente a él, fotos, capturas de pantalla, conversaciones grabadas. La expresión de Federico cambió de confusión a shock, finalmente se fijó en una ira fría. Esta gente es realmente ingenua, finalmente dijo, golpeando la mesa con los dedos, piensan que eres solo un hombre tosco, pero no saben que eres 10 veces más astuto que ellos. Este es el problema con esos supuestos élites, siempre piensan que las personas sin educación universitaria son tontas. El problema es, Federico, ¿qué debo hacer? ¿Confrontar directamente?
¿Divorciarme? Negó con la cabeza, sus ojos brillando con una luz que nunca había visto. No, Fabricio, eso sería demasiado simple. Ya que quieren jugar este juego, los dejaremos jugar hasta el final, pero según nuestras reglas. Necesitamos tiempo, al menos de 3 a 6 meses para preparar, pero créeme, cuando terminemos, se arrepentirán de cada decisión que hayan tomado. Sacó una pluma y escribió varios puntos en el papel. Primero, piensan que firmarás el acuerdo cuando colapses emocionalmente, ¿verdad? Entonces, les daremos lo que quieren, un Fabricio colapsado. ¿Quieres decir, fingir que realmente estoy derrotado? Exactamente. Haz que crean que su plan está funcionando. Segundo, este acuerdo es su arma principal, pero cada arma puede ser usada al revés. Necesitamos obtener el borrador del acuerdo que están preparando, luego hacer algunas modificaciones menores pero cruciales. ¿Es legal esto?, pregunté, aunque en este momento no me importaba mucho los límites legales. Los ojos de Federico se entornaron, brillando con astucia. Completamente legal. Recuerda, es Eliseo quien redactó el acuerdo, si como abogado no examinó cuidadosamente cada cláusula, esa es su negligencia, no nuestro problema. Legalmente se llama responsabilidad de diligencia, cada persona que firma un contrato tiene la responsabilidad de entender lo que está firmando. Así nació nuestro plan. No era confrontación directa, sino una venganza más sutil y destructiva. Les daríamos una victoria que querían, una victoria que parecía perfecta pero que en realidad era una trampa. Afortunadamente, hace 6 meses ya había comenzado a considerar integrar la cadena de suministro de la empresa, registré una pequeña empresa llamada Renacimiento del Fénix, originalmente planeada para reducir costos de adquisición. Este plan siempre había estado en etapa preliminar, pero ahora se convertiría en mi bote salvavidas y arma de contraataque. Esta empresa estaba completamente separada del Grupo León Dorado, solo yo tenía acciones, y ya tenía estructura operativa básica y cuenta bancaria. El primer paso era hacer que Casilda y Eliseo creyeran que su plan estaba funcionando. En los siguientes meses, comencé a actuar deprimido, irritable, distraído, como un hombre cuya carrera y matrimonio estaban al borde del colapso. Deliberadamente perdí la paciencia en las reuniones ejecutivas de la empresa, explotando por errores menores, haciendo que todos pensaran que estaba perdiendo el control. Dejé de cuidar mi apariencia, con barba descuidada, ropa desaliñada, como alguien que había renunciado a sí mismo. ¿Estás bien, jefe?, me preguntó con preocupación Tomás, mi asistente, un día, últimamente pareces un poco diferente. Estoy bien, respondí sombríamente, luego agregué deliberadamente, solo que algunas inversiones no han ido según el plan. Al mismo tiempo, le filtré a Iván, un gerente financiero de la empresa que sabía que tenía la boca suelta y que secretamente me envidiaba, que debido al fracaso de inversiones en el extranjero, tenía problemas de liquidez y podría ir a la bancarrota. Era un típico jugador de política de oficina, siempre buscando chismes y debilidades que pudiera explotar. ¿En serio, Fabricio?, preguntó con falsa simpatía, pero sus ojos brillaban de emoción. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No es necesario, Iván, suspiré, a menos que puedas hacer aparecer 2 millones de libras para llenar el déficit de liquidez. Honestamente, me arrepiento de haber puesto todos los huevos en una sola canasta. Como esperaba, esta noticia rápidamente llegó a oídos de Casilda y Eliseo a través de este gerente. La actitud de Casilda cuando llegó a casa cambió notablemente, ya no mostraba la insatisfacción habitual, sino que tenía una compasión condescendiente y una pizca de triunfo apenas disimulado. Fabricio, has estado bajo mucho estrés laboral últimamente, dijo durante la cena un día, su voz con preocupación fingida, deberías considerar descansar, o, no sé, tal vez sea hora de considerar cambiar de rumbo. ¿Qué rumbo?, pregunté fingiendo confusión. Oh, ya sabes, agitó la mano casualmente, tal vez sea hora de dejar el León Dorado, concentrarte en lo que realmente te gusta. Siempre has dicho que quieres volver a lo básico, hacer cerveza personalmente, en lugar de lidiar con asuntos corporativos todo el día. ¿Dejar? La empresa es mi vida. Pero también te está consumiendo, mira tu estado actual, se acercó a mí, usando una voz tierna que nunca había escuchado. A veces,
renunciar a algo es para obtener algo mejor. Esta era su táctica, envolver su codicia como preocupación por mí. Realmente brillante, si no hubiera visto a través de todo, tal vez realmente me habría conmovido. Mientras tanto, Federico comenzó la verdadera magia. Sabíamos que Casilda y Eliseo estaban preparando un acuerdo de divorcio, y este acuerdo se convertiría en nuestra arma de contraataque. Federico logró obtener el borrador del acuerdo que habían redactado a través del departamento legal de la empresa. No fue difícil, porque Eliseo era tan arrogante que pensaba que nadie en la empresa podía entender su complicada terminología legal. Al mismo tiempo, comencé un plan más grande. Llegué a un acuerdo con el dueño de Catherine Espinas Ltd., un proveedor que había colaborado conmigo años atrás. Catherine Espinas siempre había sido una pequeña empresa mal gestionada, pero tenía un activo valioso, un contrato exclusivo de suministro de alcohol importado. Propuse, en nombre del Grupo León Dorado, hacer un prepago de 1,5 millones de libras a Catherine Espinas para adquirir un equipo de elaboración revolucionario. Esta transacción parecía razonable, era para asegurar nuestra ventaja competitiva en el mercado. Pero en realidad, era una trampa. El contrato incluía una cláusula de penalización extremadamente dura, si Catherine Espinas no podía entregar el equipo en el tiempo estipulado, y ya había llegado privadamente a un acuerdo con el proveedor del equipo para asegurar que, accidentalmente, se retrasaran, tendrían que pagar una multa por incumplimiento de 3 veces el monto, totalizando aproximadamente 4,5 millones de libras. Más importante, según el contrato, si Catherine Espinas no podía pagar esta multa, el futuro nuevo propietario adquirente del Grupo León Dorado asumiría la responsabilidad solidaria. Esta era una transacción completamente legal pero extremadamente riesgosa. Si Eliseo fuera lo suficientemente cuidadoso, debería poder descubrir este problema. Pero apostaba por su arrogancia y presunción, no creería que un simple dueño de pub pudiera tender una trampa legal tan sofisticada. Luego, Federico hizo varias modificaciones clave al acuerdo, que parecían menores pero en realidad cambiaban la naturaleza completa del acuerdo. Agregó una subcláusula aparentemente inofensiva en las cláusulas de transferencia de activos, vinculando el Grupo León Dorado con Catherine Espinas Ltd. Y especificando claramente que todas las deudas y responsabilidades relacionadas también se transferirían. Superficialmente, esto parecía solo una expresión legal estándar, pero en realidad, aseguraría que la responsabilidad futura por la multa recayera directamente en los nuevos propietarios. Otra modificación fue en el anexo de inventario de activos fijos, donde deliberadamente omitió las pruebas de propiedad de varios equipos clave. Estos equipos, incluyendo el equipo de elaboración personalizado de 350,000 libras de la tienda insignia, en realidad los había alquilado personalmente a la empresa. Una vez que la empresa cambiara de manos, tenía derecho a recuperar estos equipos en cualquier momento. Pero la modificación más brillante de Federico fue en la sección de propiedad intelectual. Redefinió el alcance de los activos de marca para excluir las marcas comerciales y fórmulas que yo poseía personalmente, incluyendo las fórmulas secretas que hicieron de la cerveza León Dorado una leyenda local. Estas fórmulas tenían un valor de mercado de al menos 800,000 libras, siendo los activos intangibles más valiosos de la empresa. Esto significaba que, incluso si obtenían la empresa, no conseguirían lo realmente valioso. Para asegurar que Eliseo no examinara demasiado cuidadosamente este acuerdo modificado, también monté una operación de distracción cuidadosamente planeada. Hice que el departamento financiero de la empresa, accidentalmente, filtrara algunos problemas fiscales aparentemente serios pero en realidad irrelevantes a Eliseo. Este abogado arrogante inmediatamente dedicó toda su energía a manejar esta emergencia, preocupado de que afectara el trato. Esto era exactamente lo que necesitaba, mantenerlo distraído, hacerlo impaciente, para que no tuviera suficiente tiempo y energía para examinar cuidadosamente el acuerdo final de transferencia. También establecí una ventana de tiempo urgente, diciéndole a Casilda y Eliseo que había recibido una mejor oferta de adquisición y que tenían que completar la firma en 48 horas o perderían la oportunidad. Esta presión de tiempo redujo aún más la posibilidad de que hicieran una diligencia debida minuciosa. Al mismo tiempo,
silenciosamente realicé una operación de escape de la cáscara dorada. En los meses previos a firmar el acuerdo, a través de una serie de operaciones legales pero extremadamente complejas de transferencia de acciones y activos, silenciosamente transferí los activos intangibles más valiosos del Grupo León Dorado, reputación de marca, lista de clientes principales, fórmulas de salsas secretas, bajo el nombre de Raíces de Malta Ltd., otra empresa de mi propiedad personal al 100% sin conexión directa con el grupo. Esta era una operación completamente legal, porque estos activos originalmente me pertenecían personalmente, luego los había autorizado para uso de la empresa. Ahora simplemente estaba retirando esas autorizaciones y transfiriéndolas a otra entidad. Estas operaciones tenían respaldo de documentos legales, pero estaban hábilmente ocultas en transacciones comerciales cotidianas, a menos que alguien específicamente investigara, sería difícil de descubrir. Al mismo tiempo, comencé a desarrollar activamente Renacimiento del Fénix. Contacté a varios viejos amigos, todos proveedores y distribuidores veteranos de la industria, silenciosamente construyendo una nueva red de suministro. Incluso ya había comenzado a experimentar con nuevas fórmulas de cerveza en un pequeño lugar de alquiler en las afueras de Yorkshire. Este lugar fue alquilado en efectivo, completamente sin conexión con el Grupo León Dorado. También aseguré mis activos personales, inyectando la mayoría de los fondos en Raíces de Malta Ltd., como capital operativo, lo cual era un comportamiento comercial completamente conforme. Esto tanto protegía mis activos como proporcionaba financiamiento para el plan posterior de Renacimiento del Fénix. Al mismo tiempo, dejé suficiente dinero en las cuentas del Grupo León Dorado para hacerme parecer realmente en problemas financieros. Todo esto se completó en 6 meses, justo cuando Casilda y Eliseo pensaban que estaba a punto de colapsar. Luego, llegó el ultimátum de anoche. Casilda llevaba su traje Chanel más caro, con los aretes de diamante que le había regalado en las orejas, maquillaje impecable, con una apariencia de victoria segura. Eliseo estaba al teléfono, con su voz con acento de Oxford, leyendo las cláusulas principales del acuerdo, sonando como si estuviera recitando mi epitafio. Fabricio Montes, según este acuerdo, renunciarás a todos los derechos y reclamaciones sobre todas las acciones y derechos de gestión del Grupo León Dorado. A cambio, Casilda acepta renunciar a las reclamaciones sobre tus otros activos personales. Considerando las dificultades financieras que la empresa enfrenta actualmente, este es el arreglo más favorable para ti, dijo Eliseo arrogantemente por teléfono. Simplemente no puedo creer que aceptes tan rápido, continuó, su voz llena de triunfo satisfecho. Parece que tu fracaso de inversión es más serio de lo que pensábamos, Montes. No respondí a su provocación, solo levanté la vista hacia la foto de nosotros cuando éramos jóvenes en la pared. En la foto, Casilda sonreía genuinamente, muy diferente de la extraña fría frente a mí. Fue tomada cuando abrí mi primer pub, cuando ella era una estudiante recién graduada de diseño, llena de esperanza para el futuro. Celebramos juntos, ella bebió demasiada cerveza, rió hasta doblarse, en ese momento sus ojos tenían luz, tenían amor sincero. En ese momento, sentí una punzada de dolor, no por la traición, sino porque había desperdiciado tantos años amando a una mujer que nunca me amó realmente. ¿Aceptas estos términos? La voz de Eliseo interrumpió mis pensamientos. Casilda me miró fijamente, sus ojos brillando con la luz de la victoria. O firmas, o te largas, dijo fríamente, esta casa pronto ya no será tuya. Miré ese acuerdo grueso, la obra maestra de Federico, luego tomé la pluma, firmé mi nombre, en cada página dejando mi firma, incluyendo esas páginas de anexos que ocultaban trampas. Luego, me quité el anillo de bodas, lo puse en la mesa, tomé mi abrigo, y salí en silencio. Al salir, escuché la risa contenida de Casilda y las felicitaciones de Eliseo por teléfono. Lo logramos. Simplemente no puedo creer que fuera tan fácil, dijo Eliseo, su voz rebosante de alegría triunfante. Así, aparentemente perdí todo, pero en realidad, acababa de plantar una bomba de tiempo. Ahora, la llamada de Federico confirmó que la explosión había comenzado. Encendí la televisión, sintonicé el canal de noticias locales, esperando ver algunos reportes relacionados. Como esperaba, el presentador de noticias estaba informando. El famoso Grupo León Dorado
de pubs en cadena de Yorkshire y explotó en crisis de deuda. Se reporta que la empresa enfrenta demandas legales de múltiples proveedores, con montos involucrados de varios millones de libras. Hay noticias de que la empresa recientemente cambió de propietario, el propietario original Fabricio Montes ya se retiró completamente de la gestión. La empresa aún no ha emitido una declaración oficial. Mi teléfono sonó nuevamente, esta vez era un número que no reconocía. Contesté y escuché la voz histérica de Casilda. ¿Fabricio? ¿Qué hiciste al acuerdo? Eliseo dice que heredamos un montón de deudas. Esa empresa, Catherine Espinas, ¿es qué? Dicen que les debemos 4,5 millones de libras, gritaba casi, su voz lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. Oh, eso, respondí calmadamente, eso es solo un contrato de adquisición de equipo. Creo que Eliseo debería haber visto la cláusula de penalización por incumplimiento en el contrato. Muy lamentablemente, parece que el fabricante del equipo encontró algunos retrasos inesperados y no puede entregar a tiempo. Esto no es mi culpa, ni tampoco es la suya, solo es riesgo comercial. Tú, tu bastardo, gritó, sabes que esto nos arruinará. Lo hiciste a propósito. Yo, fingí confusión, fueron tú y tu abogado novio quienes quisieron mi empresa, ahora la tienen. Felicidades por convertirte en la nueva propietaria del Grupo León Dorado, junto con todos los activos y pasivos. ¿No es esto lo que siempre quisieron? Eliseo dice que hay problemas con el acuerdo, ¿te demandará? Dice que es fraude. Oh, en serio, me reí, permíteme recordarte que ese acuerdo fue revisado personalmente por un abogado comercial renombrado, tu Eliseo. Si no pudo descubrir estos problemas, eso solo indica dos cosas, o es un abogado incompetente, o estaba tan ansioso por ayudarte a robar mi empresa que descuidó la diligencia debida básica. En cualquier caso, esto no lo ayudará a mantenerse firme en la corte, sin mencionar cómo su bufete verá este asunto. Él usó el papel membretado y recursos del bufete para servir sus asuntos privados, esto es un gran tabú en la industria legal. Parece que su licencia está en peligro. Hubo silencio del otro lado del teléfono, luego se escuchó un sollozo lleno de desesperación. Sabías desde el principio, ¿verdad? Sobre Eliseo y yo. ¿Saber que estaban teniendo una aventura? ¿Planeando quitarme todo? Sí, lo sabía. Vi sus registros de chat, esos comentarios maliciosos, esas palabras burlándose de mí, acento rural, y mis manos ásperas, punto. ¿Sabes, Casilda? Todos estos años pensé que me amabas, pero ahora entiendo que solo amabas mi dinero y estatus. No es así, yo, una vez te amé, pero... ¿Pero no era lo suficientemente élite? ¿No lo suficientemente de clase alta? ¿No hablaba lo suficientemente bien? ¿Mis manos no eran lo suficientemente blancas? Me reí con amargura, qué irónico, ¿no? Siempre te burlaste de que era un dueño de pub sin educación, pero al final, fue este dueño de pub sin educación quien les enseñó a ti y a tu abogado élite lo que realmente significa las tácticas comerciales. Parece que algunos pueden haber ido a Oxford, pero sus cerebros aún están llenos de paja. Encontraremos una solución, dijo de repente, su voz volviéndose firme, podemos vender algunos activos, recaudar fondos. Oh, sobre eso, dije relajadamente, podrían encontrar algunos problemas. Por ejemplo, ¿esos equipos centrales de elaboración? En realidad son alquilados personalmente por mí a la empresa, no son activos de la empresa. ¿Y esas fórmulas secretas? Su propiedad intelectual me pertenece personalmente, no tienen derecho a usarlas. Creo que Eliseo debería descubrir estos detalles después de leer cuidadosamente el acuerdo, por supuesto, si tiene la paciencia. El silencio regresó del otro lado del teléfono, pude imaginar la expresión en la cara de Casilda, shock, miedo, ira, y desesperación. Me arruinaste, finalmente dijo en voz baja, me arruinaste completamente. No, Casilda, respondí calmadamente, tú arruinaste lo nuestro. Yo simplemente me negué a ser tu víctima. Después de decir eso, colgué el teléfono, sintiendo una extraña sensación de liberación. Era como quitarse unas pesadas cadenas. Por primera vez en años,
ya no necesitaba cumplir con las expectativas de Casilda, ya no necesitaba trabajar duro por su reconocimiento. Estaba libre. Pero esto era solo el comienzo. En las siguientes semanas, mi plan de venganza se desarrollaría completamente. Primero fue sacar la alfombra de debajo de los pies. Contacté a los empleados centrales del Grupo León Dorado, esos cerveceros, chefs y gerentes que realmente entendían el negocio, ofreciéndoles posiciones en Renacimiento del Fénix, con salarios 20% más altos que los del León Dorado. La mayoría aceptó sin dudarlo, especialmente después de que les expliqué cómo Casilda y Eliseo me habían traicionado. Jefe, sabes que te seguimos a ti, no a esa empresa, dijo Marcos, mi cervecero más veterano, su lealtad me conmovió. Y honestamente, no puedo soportar que esa mujer me dé órdenes. La última vez que vino a la cervecería, realmente preguntó si podíamos usar malta barata en lugar de cebada importada, fue un insulto al arte de hacer cerveza. En solo 2 semanas, el Grupo León Dorado perdió el 80% de su personal técnico central y equipo de gestión. Como esperaba, Casilda y Eliseo no tenían idea de cómo operar un pub, mucho menos una empresa en cadena. Comenzaron a cometer un error tras otro, subieron precios tratando de compensar las pérdidas, pero ahuyentaron a más clientes, bajaron la calidad de los ingredientes, resultando en calificaciones en caída libre, incluso trataron de cambiar la fórmula de la cerveza estrella, resultando en un líquido desagradable que ni ellos mismos querían beber. A través de ex colegas, supe que Casilda comenzó a aparecer en la empresa todos los días, tratando de controlar todo, pero no sabía nada sobre elaboración de cerveza y gestión de restaurantes. Comenzó a dar órdenes como una tirana, causando que más empleados renunciaran. Y Eliseo estaba ocupado lidiando con problemas de deuda, apenas tenía tiempo para ayudarla. Ayer realmente exigió que redujeran el tiempo de elaboración de 72 horas a 24 horas, para mejorar la eficiencia, me dijo Marcos, riéndose tanto que no podía enderezarse. No entiende para nada que esto arruinaría el sabor de la cerveza. Deberías haber visto la expresión del nuevo chef cuando dijo que el bistec era demasiado caro y debería ser reemplazado con carne barata. Fue como ver a alguien reemplazar el motor de un Aston Martin con uno de Kia. A medida que los empleados del Grupo León Dorado renunciaron masivamente, muchos clientes leales también comenzaron a irse. Un cliente fiel, el tipo que había estado bebiendo cerveza en nuestros pubs durante 10 años, le dijo a Marcos, la nueva propietaria convirtió un buen pub en un basurero. La cerveza sabe a orina de caballo, la comida sabe a cartón. Prefiero caminar 5 millas para beber en otro lugar que ser estafado aquí de nuevo. Más interesante aún, Casilda contrató una llamada empresa consultora de mercado de alta gama, gastando decenas de miles de libras para rediseñar el menú y estilo de decoración del pub. Trataron de convertir un pub tradicional popular entre la clase trabajadora en algún tipo de lugar moderno. Reemplazaron los platos grandes tradicionales con platos pequeños, renombraron platos clásicos como fish and chips a bacalao crujiente con papas fritas trufadas, duplicaron el precio y redujeron las porciones a la mitad. Esta es la forma más rápida de convertir una pecera en un pantano, así evaluaron los habituales del pub. El viejo Fabricio se fue, y el alma de este lugar se fue con él. Mientras tanto, comencé la segunda ola de ataques, golpes precisos. Renacimiento del Fénix lanzó su primer producto, una cerveza artesanal llamada Rebelde. La etiqueta de la cerveza mostraba un fénix renaciendo de las cenizas, al lado una línea pequeña, la traición puede hacerte arder, pero nunca puede hacerte extinguir. Esta cerveza, aprovechando completamente la esencia de mis años de experiencia y añadiendo algunos elementos innovadores, rápidamente atrajo atención por su sabor excepcional e historia interesante. Esta cerveza rápidamente se volvió viral en las redes sociales locales, convirtiéndose en un fenómeno cultural. La gente comenzó a sentir curiosidad por la historia detrás, los medios también olfatearon el chisme. Solo sugerí vagamente que estaba relacionado con una traición comercial, dejando que la gente imaginara. Pronto, rumores sobre los nuevos propietarios del Grupo León Dorado comenzaron a circular en la región de Yorkshire. También deliberadamente contraté a un blogger de comida local influyente para escribir un artículo comparativo, contrastando los platos económicos y de buena calidad servidos en pubs suministrados por Renacimiento del Fénix,
con los platos caros y de mala calidad del Grupo León Dorado después del aumento de precios. Este artículo se extendió como fuego en Yorkshire, dañando aún más la reputación del León Dorado. El título del artículo era Del cielo al infierno, dos destinos del mismo pub, con imágenes de comparación de antes y después, la sección de comentarios llena de críticas hacia la nueva gestión. Fabricio, debo decir, este movimiento es realmente despiadado, comentó Federico después de ver ese artículo, pero se lo merecen. Esto es, los que hacen mucho mal perecen por sí mismos, punto. Para acelerar sus dificultades, comencé a fomentar compras de gestión por parte de los gerentes de varios pubs bajo el Grupo León Dorado. Privadamente prometí a estos gerentes que si podían adquirir exitosamente los pubs de Casilda y Eliseo, les proporcionaría contratos de suministro más favorables a través de Renacimiento del Fénix, y brindaría apoyo técnico. Aunque al final solo 2 pubs lograron compras de gestión exitosas, esta agitación destruyó completamente la cohesión interna de la empresa, sumergiendo a Casilda y Eliseo en el lodazal de manejar rebeliones internas. La caída del Grupo León Dorado fue más rápida de lo que esperaba. En el primer mes después de mi partida, los ingresos totales del grupo cayeron un 60%. Desesperadamente trataron de salvar la situación, incluso bajando precios para promociones de compra uno, lleva uno gratis, pero ya era demasiado tarde. Una vez que los clientes se van, ganarlos de vuelta es casi imposible, especialmente en la industria de restaurantes que vive de la reputación. A menudo me paraba al otro lado de la calle, viendo el León Dorado Flagship Store, que una vez estuvo lleno de gente ahora tan vacío, ocasionalmente 1 o 2 turistas curiosos entraban, luego salían rápidamente decepcionados. Una vez cada fin de semana, música, risas y conversaciones continuaban hasta altas horas, ahora silencioso como un cementerio. Esa sensación, honestamente, era dulce hasta el empalago. Pero el verdadero golpe mortal fue la táctica de división. A través de Federico, filtré anónimamente a los socios del bufete de abogados de Eliseo un documento financiero procesado, sugiriendo que Eliseo podría haber usado recursos del bufete para beneficio personal en el proceso de adquirir el Grupo León Dorado. Este movimiento era bastante arriesgado, pero sabía que los bufetes eran extremadamente sensibles a este tipo de comportamiento, especialmente si involucraba posibles conflictos de interés. ¿Estás seguro de que hacer esto no es ir demasiado lejos?, preguntó Federico. Esto podría arruinar su carrera. Él trató de arruinar todo lo mío, respondí, y no estoy mintiendo, estos son hechos, solo los estoy presentando. Él debe pagar por sus propias decisiones, así como todos debemos ser responsables de nuestras decisiones. El resultado fue incluso mejor de lo que esperaba. Eliseo no solo tuvo que enfrentar la crisis comercial externa, sino también la crisis de confianza e investigación dentro de su propio bufete. Comenzó a volverse ansioso e irritable, comenzó a distanciarse de Casilda, culpándola por su gestión incompetente que llevó a las dificultades de la empresa. Incluso múltiples veces acusó públicamente a Casilda frente a los empleados, diciendo que ella no sabía hacer nada excepto gastar dinero. El Grupo León Dorado comenzó a hundirse como un barco roto. Cobro de deudas, pérdida de empleados, quejas de clientes, todo esto presionaba a Casilda y Eliseo. Trataron de contactar bancos para préstamos, pero ningún banco estaba dispuesto a prestar dinero a una empresa endeudada con gestión caótica. Incluso trataron de vender algunos activos, solo para descubrir que los más valiosos, como mis fórmulas secretas, no estaban en el alcance del acuerdo en absoluto. Firmar significa aceptar las consecuencias, murmuré hacia las fotos en las noticias de Casilda y Eliseo con caras preocupadas, era algo que mi padre solía decir. Mientras tanto, Renacimiento del Fénix prosperó. Recluté al mejor talento de la industria, establecí un equipo eficiente y leal. No solo suministramos a pubs, sino que también comenzamos a operar varios pequeños bares de cerveza artesanal nosotros mismos, cada uno con su propio estilo único e historia. La primera tienda abrió en el centro de Leeds, el día de apertura la cola rodeó toda la calle, todos querían probar la cerveza rebelde. En marcado contraste con las operaciones sombrías del Grupo León Dorado, Renacimiento del Fénix en solo unos meses ya se había convertido en la marca emergente más popular en la región de Yorkshire. Nuestras ventas se duplicaban cada semana,
con demanda superando la oferta hasta el punto de tener que agregar líneas de producción y empleados. Lo que originalmente era solo un pequeño lugar de elaboración alquilado ahora se había expandido a una fábrica formal con 40 empleados. Más satisfactorio aún, esos élites, que una vez me miraron con desprecio, ahora competían por colaborar con Renacimiento del Fénix. Esos restaurantes y hoteles de alta gama que previamente menospreciaron los pequeños pubs locales ahora llamaban preguntando si podían agregar nuestras cervezas a sus menús. Ya no eran benefactores condescendientes, sino solicitantes ansiosos. Esta inversión de roles trajo una satisfacción incomparable. En este proceso, conocí a Alma Cortés, hija de un granjero local que poseía conocimiento profesional en gestión agrícola moderna, mientras entendía profundamente la sofisticación de los negocios tradicionales. Inicialmente fue una de las proveedoras de Renacimiento del Fénix, proporcionando granos orgánicos y especias, luego se convirtió en mi importante socia comercial. Alma era una mujer práctica, no como Casilda que perseguía la superficialidad brillante. Usaba ropa de trabajo simple, hablaba directa y francamente, pero tenía una sabiduría profunda como el océano en sus ojos. En nuestra primera reunión de negocios, señaló directamente un área mejorable en mi fórmula de cerveza, lo que me impresionó. Fabricio, tu cerveza es buena, pero si usas nuestra cebada orgánica de granja y especias especiales, el sabor será aún más único, dijo. Sé que estás compitiendo con el Grupo León Dorado, necesitas algo realmente diferente. Los clientes ahora valoran cada vez más la calidad y la historia, no solo el precio. Tenía razón. Bajo su sugerencia, creamos una nueva cerveza artesanal, llamada Secreto de Granja, que rápidamente se convirtió en el best-seller. Esta cerveza usaba cebada orgánica local y un tipo especial de miel, creando un sabor único y cálido, perfecto para los fríos inviernos de Yorkshire. A medida que nuestra colaboración se profundizó, comencé a descubrir muchas cualidades en Alma que Casilda carecía. Era honesta, directa, nunca jugaba juegos mentales. Cuando tenía objeciones sobre algo, te lo decía directamente, en lugar de chismear a tus espaldas. Su pasión por la vida y el trabajo era genuina, no para trepar o obtener algo. Más importante, respetaba a todos, sin importar su trasfondo, nivel educativo o estatus social. Hablaba con los trabajadores de granja de la misma manera respetuosa y atenta que con los gerentes de banco. Esto contrastaba marcadamente con Casilda, quien siempre trataba a las personas diferentemente según su valor. Trabajábamos juntos cada vez más días, a veces quedándonos hasta tarde en la cocina de su granja, discutiendo nuevas fórmulas o estrategias de marketing. Una vez, después de una acalorada discusión sobre una nueva cerveza, de repente se rió y dijo, Fabricio, ¿sabes? Nunca he visto a nadie tan obsesionado con la malta. Realmente eres el ejemplo de terquedad entre los cerveceros. Esa risa relajada y natural, esa comunicación que no necesitaba enmascarar o fingir, me hizo darme cuenta de que no había tenido esta sensación en mucho tiempo. En los últimos años con Casilda, cada interacción era como caminar en un campo de minas, con cuidado en todas partes, siempre alerta. Pero con Alma, sentía una relajación y autenticidad largamente perdidas. A diferencia de Casilda, Alma apreciaba mi trabajo, respetaba mi trasfondo, no había desprecio en sus ojos, solo sinceridad y comprensión. No le importaba mi acento, no se burlaba de mis manos, no me veía fuera de lugar en ocasiones de alta clase. Al contrario, valoraba mi integridad, sabiduría y pasión por el trabajo. ¿Sabes?, dijo una noche, cuando estábamos sentados en el porche de su granja, bebiendo muestras de nuestra cerveza más reciente. A veces siento que esos supuestos élites son como bailar con grilletes. Se preocupan tanto por las opiniones de otros, tanto por las formas correctas de comportarse, que olvidan ser ellos mismos. Tú eres diferente, Fabricio. Nunca finges ser otra persona, eso es raro. Fue en ese momento que me di cuenta de que me estaba enamorando. No era el amor a primera vista de la juventud, sino un sentimiento más profundo y sólido, construido sobre respeto mutuo y comprensión. 3 meses después, la crisis estalló completamente. El Grupo León Dorado declaró protección por bancarrota, Casilda y Eliseo enfrentaron enormes deudas personales.
Su amor también se desintegró rápidamente bajo presión. Eliseo comenzó a acusar públicamente a Casilda de gestión incompetente y derroche, diciendo que ella trató a la empresa como su cajero automático personal. Casilda contraatacó diciendo que el consejo legal de Eliseo la había arruinado, que él, como abogado, ni siquiera pudo ver las trampas en el contrato. Comenzaron a pelear en público, una vez incluso llegaron a los golpes en la recepción de la empresa, siendo filmados por empleados y puestos en redes sociales. Este vídeo rápidamente se volvió viral, titulado La respetable ruptura de la pareja élite, atrayendo innumerables burlas y comentarios. Incluso recibí varias llamadas ebrias nocturnas de Casilda, llorando al teléfono, a veces suplicando mi ayuda, a veces maldiciéndome. Me arruinaste, Fabricio, arruinaste todo lo mío, sollozaba, podría haber sido feliz. ¿Feliz? ¿Con un hombre que solo amaba tu cuerpo? Con un hombre que te culparía primero cuando te metieras en problemas, respondí calmadamente. No habrías sido feliz, Casilda, porque no sabes lo que es el amor real. Solo te amas a ti misma, solo amas las cosas que pueden traerte beneficios. Más irónico aún, Casilda comenzó a volverse ansiosa e irritable, comenzó a beber en exceso, exactamente lo que una vez se había burlado de mí por hacer. Alguien la vio causando problemas ebria en un bar elegante en Arrogate, siendo escoltada fuera por seguridad, esto también se extendió rápidamente. Y Eliseo, ese abogado élite una vez confiado, ahora se veía demacrado, la investigación del bufete puso su carrera en crisis. Su círculo social también comenzó a distanciarse de él, nadie quería asociarse demasiado con un abogado de reputación dañada. Cuando escuché que Eliseo había declarado públicamente en una reunión de junta nunca debería haber tocado a esa mujer codiciosa y loca desde el principio, mientras Casilda contraatacó llamándolo, un cascarón vacío que no tiene nada excepto trajes y corbatas, supe que era hora del golpe final. Le envié un mensaje de texto a Casilda, ¿quieres hablar? El lugar de siempre, 8 de la tarde. El lugar de siempre era mi primer pub, ubicado en un pueblo tranquilo de Yorkshire. Durante años, lo había mantenido, no porque fuera rentable, sino por valor sentimental. Este era mi punto de partida, y también donde conocí a Casilda por primera vez. A las 8 de la tarde, Casilda apareció puntualmente, pero para mi sorpresa, Eliseo también vino. Ambos se veían demacrados, el cabello dorado una vez brillante de Casilda ahora estaba desordenado, con pesadas ojeras bajo los ojos, Eliseo usaba una camisa arrugada, su corbata colgando flojamente de su cuello, completamente sin la apariencia de abogado élite que tenía cuando lo conocí. Su cara también tenía un rasguño obvio, parecía haber sido hecho en los últimos días. ¿Qué quieres, Fabricio? Casilda habló primero, su voz con fatiga y hostilidad. Si viniste a vernos hacer el ridículo, entonces no es necesario. Ya hemos tenido suficiente miseria estos meses. No respondí directamente, sino que los hice seguirme a la bodega detrás del bar. Bajo la luz tenue, barriles de roble añejo emanaban un aroma rico, las paredes llenas de botellas de diferentes años que había coleccionado. Esta bodega subterránea era mi orgullo, también uno de los pocos espacios personales que conservaba. ¿Sabes? Comencé, tomando un martillo de un barril, golpeándolo contra el costado del barril, produciendo un eco profundo. Un buen barril es como una buena relación, requiere tiempo, paciencia y honestidad. Si hay algún elemento falso, todo el barril de cerveza se echará a perder. Fui a un estante, tomé una botella especial. Esta es mi primera cerveza elaborada. Hace 15 años, cuando ni siquiera tenía un pub decente, experimenté con varias fórmulas en el garaje de mi padre. Esta botella es la única que sobrevive. Saqué 3 vasos, vertí un poco de cerveza para cada uno. La cerveza había perdido su vitalidad inicial, pero aún conservaba un sabor profundo, un testimonio dejado por los años. Cada vez que golpeaba el barril o vertía cerveza, podía ver el obvio temblor nervioso de Eliseo, como si estuviera esperando algún juicio final. Por la gente inteligente y la gente tonta, levanté mi vaso, a veces, lo único que los distingue es cuánto tiempo están dispuestos a pasar entendiendo los detalles. Después de decir eso, usé el martillo para clavar un clavo en el barril vacío, el sonido reverberó en la bodega, haciéndolos a ambos retroceder involuntariamente.
Eliseo frunció el ceño, su autoestima obviamente herida. Si nos llamaste solo para mostrar que ganaste, entonces podemos irnos directamente. Su tono tenía un toque de miedo, aunque trataba de ocultarlo. No, no, Eliseo, tomé otro clavo, lentamente lo apunté al barril, los llamé para ofrecer una solución. Diciendo eso, golpeé fuertemente con el martillo, el clavo se incrustó profundamente en el barril de madera, produciendo un sonido claro. ¿Qué solución?, preguntó Casilda con cautela, sus ojos destellando con una débil esperanza, mientras constantemente miraba esos clavos incrustados, como si representaran alguna amenaza. Simplemente dicho, es un trato ganar-ganar. Ustedes renuncian a toda propiedad del Grupo León Dorado, yo los ayudo a resolver el problema de la deuda. Mi voz era tranquila y firme. Una vez más, el martillo cayó, otro clavo se incrustó 3 puntos en la madera. Eliseo se burló, pero pude ver que estaba considerando seriamente esta propuesta. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Ya nos arruinaste. Porque, dije lentamente, el martillo suspendido en el aire, esta vez no estoy ofreciendo opciones, estoy declarando hechos. La Asociación de Abogados ya ha comenzado a investigar tu papel en esta transacción, Eliseo. Si descubren que usaste tu posición para ganar beneficios personales para relaciones personales, tu licencia será revocada. Tengo evidencia mostrando que usaste recursos del bufete para apoyar esta acción privada. El martillo cayó pesadamente, el último clavo fue clavado profundamente. La cara de Eliseo inmediatamente se puso pálida. Era abogado, conocía la gravedad de tales acusaciones. En cuanto a ti, Casilda, me volví hacia ella, creo que no quieres enfrentar cortes de bancarrota y años de planes de pago de deudas. Especialmente cuando tu nuevo novio pronto podría no tener trabajo, y no tener la capacidad de ayudarte a superar esta situación. No olvides, el acuerdo que firmamos tiene cláusulas de responsabilidad solidaria, una gran parte de esas deudas será directamente a tu nombre, incluyendo los 4.5 millones de libras de multa de Catherine Espinas. Se quedaron en silencio, obviamente sopesando opciones. Pude ver sus ojos calculando rápidamente ganancias y pérdidas, como un par de bestias acorraladas, buscando posibles escapes. ¿Tienes algo más que decir?, finalmente preguntó Casilda, su voz con un toque de desesperación, esto suena como una amenaza. Dejé el martillo, saqué mi teléfono y reproduje un vídeo. En el vídeo, Casilda estaba conversando íntimamente con un hombre extraño en el restaurante de Aibi en Arrogate, y le entregaba una tarjeta de negocios que decía Grupo León Dorado CEO. Toda la escena estaba llena de coqueteo e intimidad, sus manos se tocaron múltiples veces, la risa de Casilda tenía obviamente provocación. Esto fue filmado la semana pasada, dije calmadamente, Eliseo, parece que mientras te preocupabas por la empresa, tú, aliada, ya estaba usando tu nuevo título, buscando su próximo objetivo. Los ojos de Eliseo se ensancharon, se volvió hacia Casilda, sus ojos llenos de ira y traición. ¿Es esto cierto? ¿Es esto lo que llamas buscar nuevos inversores? ¿Este hombre parece que va a invertir en la empresa? Parece más como si estuviera listo para invertir en tu cama. Yo solo estaba buscando nuevos inversores, Casilda tartamudeó para explicar, pero sus ojos la traicionaron, necesitamos fondos, Eliseo, lo sabes. ¿Inversores? Eliseo rugió, ¿inversores que usan trajes Huntsman hechos a medida, bebiendo champán en The Ivy? ¿Me tomas por tonto? Esto es cuánto valoras nuestra relación. Arriesgo mi carrera para ayudarte, y tú estás buscando al próximo ingenuo detrás de mis espaldas. Mujer codiciosa. ¿Codiciosa? Casilda de repente se volvió histérica, si no fuera por tu estúpido consejo legal, no estaríamos en esta situación. Fuiste tú, Eliseo, fuiste tú quien arruinó todo lo mío. Prometiste que revisarías cada detalle, pero ¿qué hiciste? Fuiste jugado por un dueño de pub. ¿Tienes las agallas de acusarme? Ni siquiera puedes manejar un contrato simple, y aún te llamas abogado élite. ¡Qué chiste! Su discusión escaló rápidamente, completamente olvidando mi presencia. Eliseo comenzó a acusar a Casilda de derroche e incompetencia que llevaron al declive de la empresa,
mientras Casilda contraatacó diciendo que fue la negligencia legal de Eliseo lo que los llevó a esta trampa. Me paré a un lado, viendo esta farsa, sintiendo una calma extraña. Este era el último paso de mi venganza, destruir completamente la confianza restante entre ellos, dejar que se destruyeran mutuamente. Suficiente, finalmente los interrumpí, el martillo golpeando fuertemente el barril, produciendo un sonido fuerte que los hizo retroceder involuntariamente. Mi oferta sigue en la mesa. Ustedes renuncian a la empresa, yo los ayudo a resolver las deudas. Pero necesito una respuesta, ahora. Casilda y Eliseo intercambiaron una mirada, luego asintieron. No tenían otra opción. Una pregunta, Fabricio, preguntó Eliseo, su voz con derrota, ¿cómo lo hiciste? El acuerdo, las deudas, la trampa de Catherine Espinas, ¿todo? Sonreí ligeramente, poniendo el martillo suavemente de vuelta en su lugar. Tú mismo lo dijiste, Eliseo, los detalles determinan el éxito o fracaso, punto. Lástima que no fuiste lo suficientemente cuidadoso para leer el acuerdo que tú mismo redactaste. Tal vez la próxima vez, deberías tener menos arrogancia y más precaución. Eliseo sonrió amargamente, asintió, reconociendo la ironía. Te subestimé, Fabricio. Esto no volverá a pasar. Oh, estoy seguro de que no. Después de todo, tu carrera legal podría haber llegado a su fin. Me burlé. Finalmente, Eliseo salió a grandes zancadas de la bodega, Casilda los siguió de cerca, ambos aún discutiendo acaloradamente. Los seguí hasta la puerta del pub, viéndolos continuar su confrontación en la calle. Eliseo acusó a Casilda de ser una oportunista y sanguijuela, mientras Casilda contraatacó llamándolo un hipócrita incompetente y un vacío que solo puede usar trajes. Realmente estaba ciego para confiar en ti, rugió Eliseo, no me amas en absoluto, solo amas lo que puedo darte. ¿Amarte? Gritó Casilda, ¿crees que por qué traicioné a Fabricio? Porque me prometiste una vida mejor. Pero mira ahora, no tenemos nada. Todo es por tu incompetencia. Transeúntes sacaron sus teléfonos, grabando esta absurda disputa pública. Esta escena estaba llena de ironía, dos personas que una vez se burlaron de mi vulgaridad ahora peleando como matones callejeros en un lugar público. Eliseo de repente empujó a Casilda, ella se tambaleó hacia atrás unos pasos, casi cayendo. Perra codiciosa, rugió. Casilda gritó, agarró una botella de cerveza del suelo, la arrojó hacia Eliseo. La botella rozó su cabeza, rompiéndose contra la pared. ¿Basura? Basura incompetente, gritó histéricamente. La multitud circundante creció, cámaras de teléfonos apuntando hacia esta farsa, luces de flash destellando constantemente. Finalmente, la seguridad del pub tuvo que intervenir, separando a los dos. Eliseo se fue furioso, mientras Casilda se colapsó al lado de la carretera, su maquillaje corrido, llorando en colapso. Al día siguiente, este vídeo se volvió viral en línea, titulado La ruptura, máscara de Yorkshire, convirtiéndose en el capítulo final de su escándalo. El bufete de Eliseo anunció separación amistosa con él en una semana, y para evitar castigos más severos, tuvo que confesar ante la asociación de abogados, admitiendo su negligencia y conflicto de intereses en el manejo del caso. Su licencia fue suspendida por un año, su carrera efectivamente terminada. Casilda tuvo que vender su auto de lujo y joyas para pagar parte de las deudas. Trató de reiniciar su carrera de diseño, pero su reputación ya estaba dañada en la comunidad local, pocas personas estaban dispuestas a contratarla. Finalmente, fue forzada a mudarse de vuelta con sus padres, encontrando trabajo como mesera en una pequeña cafetería. Los trabajos de baja clase, que una vez se había burlado ahora se convirtieron en su medio de vida. Una vez, casualmente vi a Casilda en una tienda departamental de alta gama en Harrogate. Estaba trabajando en el mostrador de cosméticos, ayudando a clientes a elegir perfumes. Cuando nuestros ojos se encontraron, su cara inmediatamente se puso pálida, luego rápidamente bajó la cabeza, fingiendo no haberme visto. En ese momento, no sentí alegría de victoria, sino una satisfacción tranquila, la justicia finalmente había sido servida. El destino de Eliseo fue aún más miserable.
se dice que después de dejar Yorkshire, fue a trabajar en un pequeño bufete en una ciudad pequeña, con un salario de solo un tercio de lo que tenía antes. Pero lo más irónico fue que el día que dejó el bufete, descubrió que su oficina ya había sido vaciada, sus pertenencias personales arrojadas casualmente en una caja de cartón. Sus colegas élites ni siquiera lo miraron, como si nunca hubiera existido. En ese momento, finalmente entendió lo que era verdadera frialdad y traición. Pero su pesadilla aún no había terminado. Aproximadamente 6 meses después, Casilda y Eliseo se encontraron accidentalmente en la sección de perfumes del almacén. Según testigos, al principio solo se saludaron fríamente, pero pronto estalló una discusión. Casilda acusó a Eliseo de arruinar su vida, mientras Eliseo se burló de que ella ahora había caído a trabajar como vendedora de mostrador. La discusión escaló rápidamente, finalmente Casilda derribó una fila de botellas de perfume, causando pérdidas de casi 1000 libras en todo el mostrador. Esta escena fue filmada por clientes, una vez más volviéndose viral en línea, titulada La Guerra de Perfumes, de ex-amantes. Esta humillación pública hizo que Casilda perdiera este trabajo, mientras Eliseo fue despedido por el pequeño bufete que lo había recomendado por conducta impropia. Sus vidas cayeron aún más en dificultades, convirtiéndose en el hazmerreír local y una historia de advertencia. Casilda finalmente dejó Yorkshire, mudándose a Londres, tratando de comenzar de nuevo en la gran ciudad. Pero su pasado la siguió como una sombra, siempre que alguien buscaba su nombre, esos vídeos de escándalo y reportes noticiosos aparecían primero. Su estatus social una vez orgulloso y conexiones se desvanecieron completamente, dejando solo soledad y arrepentimiento. Eliseo colapsó aún más completamente, para probar que aún tenía valor, incluso reportó a Casilda a la asociación de abogados, afirmando que ella lo había engañado y usado, llevando a todo el incidente. Este movimiento no solo no salvó su reputación, sino que lo convirtió en el hazmerreír del círculo legal, un fracasado que no solo cometió errores, sino que también trató de evitar responsabilidad. Y yo, Fabricio Montes, continué operando Renacimiento del Fénix, que ahora se había convertido en una de las empresas de suministro de restaurantes y cervecería artesanal más exitosas de Yorkshire. Recuperé la mayoría de los activos del Grupo León Dorado, pero decidí no usar más ese nombre, sino transformarlo completamente, integrándolo en la marca Renacimiento del Fénix. El éxito de la empresa superó mis expectativas. En solo un año, ya habíamos abierto 5 pubs, cada uno atrayendo una gran cantidad de clientes leales con su estilo único y productos de calidad. Nuestras cervezas no solo se vendían bien localmente, sino que incluso comenzaron a exportar a Europa continental y mercados asiáticos. Pero más que el éxito comercial, lo que me daba más satisfacción era mi relación con Alma. En el proceso de trabajar juntos, gradualmente nos acercamos, de socios comerciales a amigos, finalmente a amantes. A diferencia de Casilda, Alma nunca se sintió avergonzada por mi trasfondo o acento, al contrario, apreciaba mi franqueza y sinceridad. A menudo decía que era precisamente este carácter, sin pretensiones, lo que la hacía sentir cómoda y segura. La incorporación de Alma también trajo nueva vitalidad y perspectiva a la empresa. Su trasfondo agrícola y enfoque en desarrollo sostenible nos ayudaron a establecer una cadena de suministro completa desde el cultivo hasta la elaboración, mejorando significativamente la calidad del producto y márgenes de ganancia. Comenzamos a colaborar directamente con granjeros locales, asegurando la calidad y frescura de las materias primas, mientras también apoyábamos la economía local. 6 meses después, una tarde, Alma y yo estábamos sentados en la terraza de nuestro pub junto al lago recién adquirido, viendo la puesta de sol. Este pub había sido la tienda insignia del Grupo León Dorado, ahora después de renovaciones, se había convertido en la sede y ventana de exhibición de Renacimiento del Fénix. El edificio aún era esa estructura de piedra centenaria, pero el interior había sido completamente renovado, mezclando elementos tradicionales y modernos, como mi relación con Alma. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Alma de repente, sus ojos reflejando la luz dorada del sol poniente, sobre Casilda y todo el plan de venganza. Tomé un vaso de cerveza, rebelde, tomé un sorbo, sintiendo ese familiar sabor amargo dulce equilibrado expandirse en mi lengua. Solo me arrepiento de no haber limpiado esos barriles mohosos de mi bodega antes, sonreí, mi mirada cruzando el lago hacia la distancia.
Pero ahora, es hora de hacer algo nuevo y mejor. Alma asintió comprensivamente, su mano suavemente cubriendo la mía, cálida y real. A su lado, no necesitaba probarme, no necesitaba ocultar mi trasfondo o cambiar mi comportamiento. Podía ser completamente yo mismo, y esto era más satisfactorio que cualquier venganza. Las llamas de la venganza se habían extinguido, dejando una sensación de satisfacción tranquila y expectativa por el futuro. Ya había ganado más de lo que perdí, encontrado mi verdadero yo de la traición. Hoy, Renacimiento del Fénix se ha expandido a nivel nacional, nuestras cervezas artesanales han ganado premios en múltiples competiciones internacionales. Incluso usé las ganancias de la empresa para establecer un fondo, ayudando a jóvenes emprendedores de orígenes humildes como yo. Y la relación de Alma y mía también evolucionó de socios comerciales a compañeros más íntimos. Planeamos casarnos el próximo año, celebrando la boda en ese pub junto al lago. En cuanto a Casilda y Eliseo, su destino es la prueba final, no se puede ocultar lo que se hace, y lo que va, viene. Una vez pensaron que podían usar apariencias élite y la llamada educación superior para ocultar su codicia y traición, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. A veces, cuando camino por las calles de Yorkshire, la gente me saluda con respeto y un toque de curiosidad. Todos han escuchado esta historia, o al menos parte de ella. Sobre un dueño de pub traicionado que astutamente contraatacó, se levantó del fracaso, y creó una empresa aún más exitosa. Sin embargo, si alguien me pregunta cómo pasé de ser un esposo traicionado a un hombre de negocios exitoso, les diría, a veces, la mejor defensa es el ataque, la venganza más dulce es el éxito. Y el secreto del éxito, como hacer una cerveza perfecta, requiere los ingredientes correctos, el momento preciso, y lo más importante, paciencia para esperar que ocurra la magia de la fermentación. Porque en los negocios y la vida, los oponentes más peligrosos nunca son esos enemigos agresivos, sino aquellos que subestimas. Como yo, un dueño de pub aparentemente tosco, que ante un abogado astuto y una ex esposa que se creía inteligente, jugó una carta que nunca esperaron. Gracias por escuchar esta historia emocionalmente volátil. ¿También quieres probar una cerveza rebelde, experimentar este sabor de renacer de las cenizas? Tenemos mucha curiosidad, si enfrentaras traición, ¿elegirías confrontación directa o planificarías cuidadosamente una venganza perfecta? ¿Dónde en el mundo estás viendo este vídeo ahora? ¿En la calidez de tu hogar o en algún pequeño pub? Por favor, cuéntanos en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante. YouTube recientemente lanzó la función de trending. Si sientes que esta historia merece ser vista por más personas, por favor ayúdanos haciendo clic en el botón de trending, deja que más gente conozca esta venganza de la carta ganadora del dueño de pub. Esperamos encontrarnos contigo de nuevo en la próxima historia. Salud.